tardes para todos. Bienvenidos como siempre a su programa Red Vital, los miércoles dedicados a la familia. Hoy tenemos un tema muy especial a propósito de la celebración del Día de la Conciencia del Autismo que se celebró el 2 de abril, pues hoy estaremos tratando este tema, cruzando la frontera del silencio. Hablaremos hoy entonces sobre este hermoso tema, sobre este tema que nos lleva a conocer una manera distinta de comunicación, una manera diferente de conocer a estas personas que tienen este trastorno, pero que de alguna manera nos hablan de su mundo interior. Hoy vamos a aprender cuál es esa manera en la que nos hablan, traspasando entonces esa frontera del silencio. Primero vamos a conocer la historia de María Adelaida Storti y su hijo Jonathan, que nos cuentan algo sobre esta forma de comunicación. Veamos. Mi familia está conformada por mis dos hijos. Tengo un hijo mayor de 27 años, comunicador social, y mi hijo menor, Jonathan, él es autista. En estos momentos él estudia en una institución educativa especial. Jonathan en la actualidad cuenta con 17 años, él es un joven autista. Fue diagnosticado a la edad de 3 años, aunque cuando él nació pues yo noté un comportamiento diferente al normal de otros niños. Esto me llevó incluso a afanarme un poco y empezar a buscar especialistas para que lográramos detectar qué era lo que le pasaba. Uno de los comportamientos más particulares de los cuales yo empecé a notar era que era un niño totalmente ausente, él no respondía a ningún tipo de estímulo externo. Aparte de ello, creíamos que incluso era sordo, que tenía alguna dificultad, no acataba ningún tipo de norma. Y esto me llevó a preocuparme demasiado porque ya cuando llega al primer año de edad, Jonathan se llegó a recorrer aproximadamente 13 guarderías porque realmente ninguna guardería se lo soportaba. Era un niño bastante irritable y nadie entendía qué era lo que le pasaba, ni siquiera nosotros sabíamos qué ocurría en el mundo de él. Fue bastante doloroso pues aceptar, y más cuando te dicen tu hijo tiene un autismo, y yo preguntaba, pero ¿tiene cura con el tiempo? Y te dicen no, esto no tiene cura. Yo algo ya había estudiado sobre autismo y sabía que dentro de las discapacidades es un trastorno profundo, ¿no? Profundo y permanente, con unas características que son complejas, como es no contar con la comunicación, no contar con la capacidad de interactuar con otros, tener comportamientos bastante, ¿qué te dijera? Comportamientos de mucho movimiento, y me dio mucho miedo porque es confrontar lo que quizás tú has estudiado con la realidad que te está pasando a ti. Uno cree que esto le puede pasar a cualquiera menos a uno. Sentí dolor, sentí miedo, incluso sentí hasta cierto temor con la sociedad. Es un mundo diferente al mundo de todos nosotros, pero es un mundo lleno de amor. Yo nunca he visto en ningún ser humano tanta pureza de amor y entrega como la he visto en mi hijo. Por el contrario, siento que la llegada de Jonathan nos unió mucho más como familia, tanto a mi hijo mayor como a mí, y con él nos unió. Somos 3 seres humanos en esta casa que considero yo hemos luchado mucho por salir adelante y por tenerlo donde está, y es un regalo definitivamente. Si en unos años sufrí, lloré, pataleé, ahora le doy gracias a Dios, y quisiera darle ese mensaje a las madres que tienen un hijo con alguna discapacidad, que no lo vean como una frustración, que lo vean como una oportunidad, porque en la vida nada es gratuito. Si nosotros como madres fuimos elegidas para tener unos hijos tan especiales, es porque somos madres muy especiales. Madres, familias muy especiales, personas muy especiales. Y este testimonio que nos ha dejado María Adelaida
es para empezar este programa hermosísimo, sobre todo por esas palabras, María Adelaida, en las que dice: si al principio fue una pataleta, temor, angustia, ahora es agradecimiento. Quiero que empecemos analizando estas frases que nos dejaste en la nota pregrabada. Primero, por supuesto, saludarte, darte la bienvenida a Red Vital, hoy como testimonio de tu vida. Otras veces has estado invitada como profesional, hablándonos un poco de otros aspectos diferentes que siempre tratamos aquí en Red Vital. Nos alegra mucho tenerte dándonos tu testimonio de vida. Muchas gracias, de verdad que estar en este lugar ya como madre, como persona que tiene un ser tan especial en la familia y que puedo compartir hoy por hoy un testimonio y una voz de aliento a aquellas madres que tienen en este momento hijos especiales, sobre todo autistas, es que lo vean realmente como una oportunidad. Realmente ellos van progresando con el tiempo, usted va viendo resultados a medida que va avanzando, eso sí, siempre y cuando estén apoyados por medio de un proceso terapéutico educativo. Es muy importante que tengan el apoyo de especialistas, porque realmente una sola no sería capaz de haber sacado a mi hijo adelante. Ya van muchos años de experiencia en este proceso. Hablemos un poco sobre esos temores iniciales. Aíslate un poquito de ese sentimiento de gratitud que tienes hoy, de ver esta experiencia como una experiencia muy especial de crecimiento. Aíslate un poco de esos sentimientos para que te remitas a esa historia cuando empezaste a tener temores, a ver aquellos síntomas que te hacían sentir angustiada. Cuéntanos un poco lo que sentiste inicialmente. Bueno, inicialmente incluso yo detecté a mi hijo desde el momento que nace, me lo entregan y lo empiezo a observar en el hospital, un comportamiento de mucho ausentismo. Mi hijo incluso no lloraba, pasaron las horas, dormía, despertaba y él no lloraba a pedir alimento. Fue la primera voz de alarma cuando le pedí el favor al pediatra que hiciera algo y lo revisara, que lo notaba muy extraño. De ahí le hacen los primeros exámenes, unos de azúcar, si era diabético, si era. Finalmente me dicen: no te preocupes, que tu hijo es un hijo demasiado tranquilo. Me fui yo tranquila a mi casa, pero cuando empiezo a notar que ni siquiera seguía los movimientos de los móviles, ningún tipo de estimulación me respondía, al punto que llegué a pensar y dije: ¿será que mi hijo es sordo? Mi hijo no acata, mi hijo no entiende lo que yo le estoy diciendo, qué es lo que está ocurriendo. Y algo que me dolió mucho y que yo sufría mucho era porque él no permitía el contacto físico. Cuando yo quería cargarlo, cogerlo, tomarlo, él rechazaba esto. Algo también que me llamaba mucho la atención y que empecé a pedir ayuda incluso desde muy recién nacido, era porque cuando él empieza a crecer, su mirada era totalmente perdida. Yo podía pasarle, hacerle movimientos para que él reaccionara y no lo hacía. Aparte de esto, algo que me preocupó fue que cuando yo me iba, lo dejaba con alguien, ni se inmutaba, de que su madre se iba a extrañar. No sentía esa angustia de separación que muchas veces claro, es usual en los niños. Incluso los vecinos comienzan a decirme: María Adelaida, tú pareces que no tienes un bebé, tu bebé no llora, tu bebé no se siente nada, qué niño tan especial, no grita. Y dije yo: no, esto no es así. Yo empiezo entonces, cuando cumple el año, a llevarlo a la primera guardería, pensando que le faltaba socializarse con otros niños, y ahí empieza la pesadilla, porque comienza el rechazo. Mi hijo gritaba, mi hijo se autoagredía, mi hijo se agredía, agredía a otros, gritaba todo el tiempo, lloraba todo el tiempo, y yo casi que me enloquecía. Pues yo decía: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Lo llevaba donde los especialistas y todos me decían: tienes que esperar, los exámenes todavía no detectan nada, tu hijo no es sordo. Le hicieron exámenes de audiometría, todo aquello, me decían: tu hijo no es sordo, tu hijo tiene algo, pero todavía no sabemos. Empecé, mejor dicho, en un año atravesábamos por cantidad de especialistas, hasta que a los 3 años, un neuropsicólogo, el doctor David Pineda, sí, me lo evalúa y me dice: realmente, María Adelaida, tu hijo es autista. Cuando tú recibes esa primera noticia, entonces la esperanza de una madre es: bueno, ¿y esto tiene cura? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Para dónde lo llevo? Me dice él: no, María Adelaida, el autismo no se cura.
Te voy a dejar, María Laida, en este puntico porque quisiera hacer un paralelo con las historias de nuestros otros invitados y ya después pasamos a que también cada uno nos narre esa parte de la historia, el momento en el que dan el diagnóstico y cuál es ese camino que vamos a tomar como familia. Vamos a parar en esta partecita y voy a hablar en este momento con otra de nuestras invitadas. Ella es Dolly Úsuga, ella es madre de un niño. Dolly eres, estaba confundiendo a Doris con Dolly. Voy a hablar primero en este orden. Primero voy a hablar con Doris. Doris Jaramillo, madre de Jesús Daniel, que tiene 8 años. Yo quiero conocer la historia de todos y que nuestros televidentes la conozcan. Entonces, en primera instancia, Doris, hablemos un poco sobre esa pregunta que le hice a María Laida. Esos temores frente a ese diagnóstico inicial, ¿cómo fue, digamos, esa historia para que descubrieras que tu hijo tenía autismo? Bueno, mi hijo, debido a que fue prematuro, él nació de 6 meses y medio, él estuvo durante mucho tiempo en observación. Sí. O sea, porque el médico me decía, posiblemente no va a caminar debido a lo prematuro que nació. Entonces, en continua, o sea, en muchas ocasiones había que llevarlo donde el médico especialistas a que lo evaluaran para ver de pronto qué dificultad iba a presentar. Sí. Cuando tenía 2 años, nos dimos cuenta de que su comportamiento no era de un niño de 2 años. Entonces, como en ese momento estábamos con psicólogos, haciéndole terapias porque él no caminaba, ¿cierto? Entonces, una de las psicólogas me dijo, Doris, Daniel tiene comportamientos similares a de autistas. Entonces me recomendó que le hiciéramos una evaluación. Sí. Fue en la institución Integrar. Allá me lo evaluaron y sí, fue evaluado como autista severo. Cuéntanos un poco esa sensación inicial, esa angustia, ese temor frente a qué va a pasar, qué vamos a hacer. Desde que Daniel nació, la angustia fue siempre. Sí. Porque era como la incógnita de qué iba a pasar con él, ¿cierto? Y cuando nos dicen autista, pues yo dije, ¿eso qué es? Yo no tenía ni idea. No tenías ni idea, no sabías de qué se trataba. No tengo ni idea qué es esto. Empezamos como a buscar información de qué era el autismo. Cuando me dicen que es algo que no tiene cura, obviamente para uno como mamá es muy triste, es frustrante, porque uno espera de su hijo pues que se desarrolle normal, que entre a un colegio, a una universidad, y saber que esto no se va a poder lograr es frustrante uno como madre. Pero, sin embargo, el apoyo de la familia, el saber de que uno tenía el esposo y que uno al otro nos dábamos la moral, decíamos, no, sin embargo, Daniel camina, sonríe, pues no, hay esperanzas, porque a pesar de que es algo difícil, pues juntos lo vamos a enfrentar y vamos a salir con él. Entonces empezamos como en esa búsqueda de saber qué era lo mejor para él. Y vamos entonces en esa parte de la historia, de saber qué es lo mejor para cada uno de estos niños. Dejamos en ese punto la historia de María Laida, en ese punto también la historia tuya, Doris. Y pues voy a tener que pasar a unos comerciales. Voy a presentar antes a nuestros otros invitados para que los conozcan y sepan que luego de los comerciales entonces estarán narrándonos sus historias. Ya así nuevamente, entonces hablo con Dolly Úsuga. Hola, saludo. Ella es madre de un niño con síndrome de Down, que además hace poco fue diagnosticado también con autismo. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas, bien. Me alegra. Yo la historia voy sí, la vamos a contar después de los comerciales porque ya tenemos el tiempo en este primer segmento cortico, y también voy a saludar a Jessica Castro, que es hija también de Dolly, y nos va a contar su sensación, sus sentimientos como hermanita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias, bienvenida. Ya ahorita entonces nos cuentas tu historia, y también nos acompaña Giovanni Celis Rangel. Él es padre de Juan Pablo Celis, que tiene 13 años. Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitar y por ocuparse de este tema. Claro que sí. Esperamos que Red Vital, como siempre, aporte un granito de arena, una gotica, para que tomemos mayor conciencia sobre muchos temas, y hoy especialmente sobre el autismo. Quiero recordarles que entren a nuestra página principal, al micrositio en el que pueden encontrar toda la información concerniente a nuestro programa. Todo sobre los temas que aquí tratamos, foros, fotos. Ahí pueden entonces también encontrar temáticas especiales en las que ustedes estén interesados. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia y allí van a dar link
en programas, luego educativo, luego Red Vital. Allí entonces se encuentran toda la información que a ustedes les interesa. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales. Seguimos en Red Vital hablando sobre el autismo, cruzando la frontera del silencio. Ya volvemos. Seguimos en Red Vital hablando sobre el autismo, cruzando la frontera del silencio. Ya más adelante, muchos de ustedes conocerán bien cuál es la definición y todas esas características y síntomas que acompañan el autismo con nuestros especialistas invitados en esta sección que es la consulta. Mientras tanto, quiero que anoten la pregunta que tenemos para el televoto y cuando conozcan bien de qué se trata, a pesar de que ya conocieron algo de las historias y ya tienen una idea, ya más adelante van a conocer un poquito mejor y pueden responder mejor al televoto. La pregunta, como están viendo en pantalla, es: ¿consideras que el principal motivo por el que no se detecta ni se atiende de forma temprana el autismo es A, el desinterés y la desinformación generalizada frente al tema de la discapacidad? Van a marcar el 444-3710. B, la negación por parte de los padres a aceptarlo. Marcan el 444-3711. C, la falta de recursos dispuestos por el Estado. Marcan el 444-3712. Y D, la complejidad de este síndrome. Marcan el 444-3713. Entonces esperamos que participen, como siempre, en el televoto, más adelante con sus llamadas, también para que se vayan preparando. Y en este momento los invito a que entremos en la consulta. En la consulta nos acompañan hoy Juan Guillermo Restrepo Flores, él es pedagogo curativo de la Fundación Arca Mundial. Juan Guillermo, muy buenas tardes. Gracias. Bienvenido a Red Vital. También nos acompaña Piedad Jaramillo. Ella es médica especialista en trastornos del desarrollo de la Fundación Integrar. Buenas tardes, Piedad. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ustedes están pendientes de las demás historias de nuestros invitados que presentamos al inicio. Ya cuando hagamos, digamos, una descripción un poquito más teórica, que nos centre más en el entendimiento de este tema, entonces estaremos contando sus historias, que nos van a dar ejemplos para que podamos entender esta forma de vida. ¿Qué es básicamente, Piedad, el autismo? ¿Cómo se describe? ¿Cuáles son esos síntomas? Y hay varias categorías. Claro que sí. El autismo hace parte de los trastornos generalizados del desarrollo. Como su nombre lo dice, son trastornos que se generan en el desarrollo neuronal. No tenemos en este momento una explicación biológica para estos trastornos. Es decir, no sabemos cuál es el gen implicado que hace que la arquitectura neuronal y la arquitectura del cerebro tome una vía diferente a la vía del desarrollo normal. Por eso se define como trastorno. Sí. Y por eso una de las grandes enseñanzas es que no es una enfermedad. Como no tenemos una causa específica del trastorno, no podemos decir que se trata de una enfermedad. Pero como hay un impacto en el desarrollo normal del individuo, entonces hablamos de trastorno. Sí. Cuando decimos síndrome autista, Sí. O síndromes autistas, es también, digamos, adecuado decirlo, porque se supone que detrás de la etiología, que como te digo, todavía no sabemos cuál es, hay muchas hipótesis. Entonces, cuando tenemos muchas hipótesis posibles en el origen de un trastorno, lo llamamos síndrome. Entonces, queda claro, es un trastorno, no es una enfermedad, pero es además un síndrome. Es un trastorno, nos decían María Adelaida y Doris en un principio, que la noticia que se les había dado era
no tiene cura. Es tratable, pero por el momento, según lo que se ha investigado y lo Claro que se que conoce, sí. no tiene cura. No tiene cura porque no tiene un origen específico. Sí. Entonces no sabemos cómo intervenir de raíz el origen del trastorno. Tú me decías con respecto a los grados de severidad. Sí. Eso es muy importante también que la comunidad en general lo conozca, porque no hay un autismo solo como el que nos describían estas mamás, Sí. que desde que sus hijos nacieron ellas se dieron cuenta que algo estaba sucediendo. Era demasiado evidente. Tú nos contabas que desde que tu hijo nació sabías que algo estaba pasando. En el 80% de los casos los síntomas pueden aparecer antes del año y son los casos severos, ¿cierto?, del autismo, que son los que se han descrito como el autismo de Kanner. Pero existe también entre un 20 y un 25% de casos de autismo, que son los que han denominado autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, Sí. que son niños que tienen un desarrollo completamente normal. Es decir, nacen normales, lloran apenas nacen, se sientan a los 6 meses, caminan al año, hablan, y alrededor de los 18 o 24 meses empiezan a aparecer unos síntomas muy sutiles, ya no cosas tan grandes como el hecho de que mi hijo no camine al año, sino cosas muy sutiles en su desarrollo, como por ejemplo que no tengan un buen contacto visual, que no señalen para pedir las cosas, que les guste más jugar solitos que jugar con otros niños. Entonces, en esos casos es donde el ojo clínico del especialista tiene que estar ahí Muy para hacer el diagnóstico de los casos que hemos denominado casos leves de autismo. Y es importante que la gente sepa que el autismo no es solo, digamos, el estereotipo que nos ha vendido el cine, Sí. del autista que no habla, que no se comunica, sino que hay autistas que hablan, hay autistas que se comunican, hay autistas que son profesionales, que tienen vidas, digamos, productivas y que no dejan de ser autistas por eso. Yo hablaba inicialmente de una manera diferente de comunicación. Juan Guillermo, desde tu perspectiva y tu práctica profesional, cuéntanos un poco cuál es esa descripción que nos das con respecto a este trastorno. Yo partiría de lo social. Sí. Para mí es una respuesta social. Nuestra sociedad tiene una manifestación autística. Y siempre estaría mirando el desarrollo de la individuación. Si lo tomo en la base integral, o un desarrollo holístico, Sí. un desarrollo tricerebrado, donde cada aspecto de este cerebro está dando algo claro en la personalidad de una individuación capaz de socializar o capaz de llevar en ella lo social. Pues tenemos que cuando yo lo observo a estos niños, lo primero que uno observa, y esto no se necesita tener mucha teoría realmente para uno percibir si un niño acepta o no acepta un abrazo, si un niño acepta o no acepta la comunicación con otro, ¿ya? Y ya es para mí simplemente el hecho, hay algo dentro de la tricerebración, dentro de ese aspecto tricerebrado de este ser que está fallando, y es el campo social. El campo social. Lo afectivo emotivo. ¿Sí? Y por el otro lado uno observa que los niños desde muy pequeñitos ya, ¿sí?, ellos hacen una extensión de lo que tienen más desarrollado, que es su cerebro lógico, calculador, ese cerebro que es capaz de entender el mundo, más no participar de él, y ahí entonces esas competencias las veo también afectadas. Es el niño que necesita el cereal o necesita algo y hace extensivo su cuerpo a través del entorno. Es el niño que va y coge la mano de su madre para que le baje el cereal. Y siempre quedaría la pregunta de cualquier padre, entonces, ¿por qué mi hijo no lo hace si entiende que hay que hacerlo? Si él sabe lo que me pone a hacer a mí, ¿por qué no lo hace él? Ya desde ahí, entonces, uno está viendo que realmente de un ser integral hay dos aspectos que faltan, ¿sí? Hay dos aspectos muy claros que faltan. No falta el aspecto de entender, ¿sí? Falta el aspecto de entrar a lo social, Sí. comunicarme y participar de él activamente. Esa sería la percepción que yo tengo
para visualizar entonces qué son las necesidades de desarrollo, a dónde hay que llevar la tarea y qué respuesta a través de ejercitación habría que buscar. Vamos a centrarnos en esta parte que has esbozado aquí al final, cuando acabemos de oír estas historias, que realmente es a lo que apunta nuestro programa. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es la tarea de la sociedad? ¿Cuál es la tarea de la familia? ¿Cómo podemos, como hemos titulado hoy nuestro programa, traspasar esa barrera del silencio y encontrar un mundo en el que haya una posibilidad de comunicación diferente, pero que podemos lograrla? Por eso quiero entonces que también Giovanni ya nos cuente un poco desde su percepción como padre de familia esa historia, cómo esa barrera que tiene que ver un poco con lo social y con esa comunicación afectiva la han vivido ustedes en casa. Es tal vez el aspecto más, en mi opinión, por mi formación personal, Sí. más interesante, que más merece cuidado en la interacción con una persona que tiene ese diagnóstico, Sí. de que tiene un trastorno, ¿cierto? Sí, Es donde sí se comunica de manera efectiva, donde es errático en el tema de la comunicación, porque siempre lo son efectivos, desde el que señalaba Juan Guillermo, que sabe que si le coge la mano a la mamá y la pone en la alacena, la mamá va a entender que él quiere cereal. Entonces es una forma directa de comunicación, eso Sí. no hay que inventárselo. Pero no es una comunicación que le permita establecer lo social. A punta de eso es muy difícil conseguir empleo, casarse o hacer otro tipo de cosas. ¿Dónde están esas dificultades que le impiden a él como persona, a ese sujeto, decir, es que yo tengo que estar en el mundo del otro como condición para que el otro esté en mi mundo? Es un juego muy de estar descubriendo, de hacer de detective todos los días, de dónde sí se está comunicando, dónde no se está comunicando, dónde se está comunicando creyendo que es eficiente, efectivo en la comunicación, y resulta que está diciendo cosas contrarias a las que quisiera manifestar. cuéntanos en esa historia particular de ustedes, cómo detectan o cómo llegan a ese diagnóstico de tu hijo, cómo es que se descubre, pasa ¿El inicio? parecido, sí, Ok. el inicio, pasa parecido a el caso de María Adelaida y de Doris, que tienen una detección temprana, o cuál es la historia. Es un poquito diferente. Sí. Juan Pablo recibe mucha atención inicial por su prematurez también. Sí, Está en incubadora varias semanas, luego en canguro, entonces tenía mucho seguimiento, digamos, familiar y médico. Y su desarrollo se empieza a ver como alterado por sospechas de sordera sí, hacia los 8, 10 meses, porque estaba ausente de la situación, ¿cierto? Entonces se interpretaba como que no oía bien. De hecho fue operado, de esas operaciones que están de moda, digo yo. Sí, que ponen de esos ponerle unos tubitos de ventilación en el Sí. conducto auditivo. Por supuesto que no resolvía nada. Cuando termina como su primer periodo, el primer año, se gatea, camina, empieza a decir algunas expresiones, era normal. Sí. Hacia los 14, 16 meses, 17 meses, empieza a jugar solo, a esquivar la mirada, a no interesarse mucho por el entorno, y alguien del entorno familiar, una estudiante de prima mía de educación preescolar, me hizo por primera vez la observación, que a ella le parecía que el niño tenía cierto comportamiento como de autismo. sí, Con lo cual empecé a consultar de un niño que tenía pocos retrasos en el desarrollo, pero que tenía esa observación, y como a los 2 años y medio nos hacen el diagnóstico de que evidentemente el niño tiene ese síndrome, sí, ese trastorno, como estamos diciendo aquí. Y por supuesto que lo que sí compartimos con las compañeras que están aquí, es que es un impacto muy duro para la familia, muy difícil de asimilar, por los imaginarios, porque nosotros los seres humanos somos particularmente seres de la conversación, de la comunicación, del hablar. Allí buena parte de nuestra vida ocurre ahí. Eso genera, pero también porque hay un perverso imaginario colectivo que tiene que ver con la historia de la medicina, pues hay personas que incluso hoy todavía defienden
desde ciertas teorías que es un tipo de locura, que eso que algunos llaman autismo, una locura infantil. Eso existió y estuvo registrado en los libros durante el siglo pasado y digamos que lo terrible no es que digan locura, lo terrible es que la locura la creamos una cosa tan rara, cuando finalmente casi todos los trastornos es lo que en su momento han sido llamados locuras, de cualquier tipo. Y lo terrible también es, y queremos derrumbarlo también hoy en el programa, es precisamente el tema de la exclusión, dándole cualquier tipo de nombre o rotulando cómo la sociedad excluye a estos seres o a muchos otros con diferentes discapacidades o trastornos porque no logran entender ese mundo y no logran llegar a, como decíamos ahora, esa tarea principal para que podamos incluirlos y participar de esa comunicación, de esa afectividad que es diferente, pero que existe. Voy a pasar a hablar con Dolly y con Jessica para que nos cuenten un poco de su historia. Dolly, tu hijo Walter tiene 7 años, es diagnosticado con síndrome de Down y hace poco descubren que también tiene este trastorno de autismo. Cuéntanos un poquito sobre esa historia inicial y cómo hace poco se descubre y llegan a esa conclusión. A ver, lo que pasa es que por los tratamientos primero él estaba con el problema de corazón. Sí. Entonces ahí pues el primero que nació Down, bueno, después que las cosas del corazón. Sí, señor. Entonces ya después se hizo todo el procedimiento, entonces ya comenzó que el control y desarrollo. Control y desarrollo, entonces ya nos dijo una neuróloga de allá de San Vicente de Paúl, pues yo le comenté que él se hacía sus movimientos como extraños. Entonces ella puso a mirarlo y dijo, sí, es que él tiene todas las características de ser un niño autista. Dolly, para que nos pongamos en contexto, y ahora también voy a pasar a ustedes para que hablemos un poquito más, digamos, de esa sintomatología y esos comportamientos que son típicos, como lo que decías en este momento, Dolly. ¿Qué tipo de movimientos, a cuáles te refieres como movimientos extraños y que dieron como la pauta para dar este diagnóstico? Como para yo pensar que estaba con un comportamiento raro. Sí. Así comenzaba como a moverse extraño. Repetidamente. Sí, repetidamente. Siempre buscaba por allá como estar solo. Sí. Por allá como en espacio solo. Siempre mantenía como con este movimiento, con cucharas, con algo así como con objetos, nunca, o si el lápiz, lo que fuera. Yo me ponía a pensar, ¿será que un Down es así? ¿O qué? Entonces yo le pregunté a la doctora y ella me dijo pues que tenía todas las características de ser autista, pero que más sin embargo directamente lo iba a mandar allá donde un neurólogo. Sí. Y el neurólogo ya se fue pasando el tiempo hasta que conseguimos la cita, lo revisó y dijo, sí, dio el diagnóstico, Walter es autista. Fuera de síndrome de Down es autista, o sea, él tiene las dos. Cuéntanos un poco, y ya voy a pasar a ti, Jessica, después de que presentemos una notica, un poco sobre esos sentimientos. Ya has tenido que pasar por algunas dificultades iniciales, nos hablabas también de problemas del corazón que seguramente para una familia, para una madre es difícil de enfrentar. Cuando te dan este diagnóstico, ¿qué piensas? ¿Cuáles son, como nos decía Giovanni, esos imaginarios, esos temores o eso que sientes? Sí, vea, por ejemplo, cuando nació así con el síndrome de Down, legalmente a mí no me dio nada, porque mi mamá me educó que uno tenía los hijos y todos no eran iguales. Qué lindo. Que había que quererlos y bregarlos y todo, como el bonito, el que fuera el feito, el todo igualitos. Sí. Bueno, pero lo del corazón sí nos dio como mucha pensadera, porque imagínense, un niñito bien pequeñito, sí, y ya con esa vía artificial, de un momento a otro se asfixió, ya vía artificial. Tenía 7 meses cuando se asfixió. Y ya en adelante ya había artificial hasta que le tocó la cirugía en la cardiovascular. Sí. Entonces ahí sí estaba como complejo el asunto porque él estaba en San Vicente de Paúl, duró 2 meses y medio. Y de ahí ya me llamaron y me dijeron, sí, él tiene todo lo del corazón, hay que hacerle corrección para alargarle la vida. Pero resulta que esta cirugía debía haber sido por tardar a los 2 meses.
y ya vamos en 8 meses y ellos sí no sabíamos que estaba con estas problemáticas, pues. Sí. Entonces me dijeron, no, ¿sabe qué? Es mejor pasarlo a la cardiovascular. La cardiovascular, allá le hicieron la cirugía y allá duró también otros 2 meses y medio. Entre todo ese tiempo, ya me lo entregaron como de 16 meses. Ya con la corrección, todo, entonces ya bastante seguimos pues en el proceso de volver otra vez al peso, a la talla, porque había que recuperar todo eso, porque en ese tiempo se había perdido todo el proceso. Entonces ya lo dejamos ahí pues ya bregándolo y todo, por encima de todo, mucho acompañamiento y mucho amor. Bueno, de ahí las citas. Cuando ya un día fuimos a la cita, ya nos dijo el cardiólogo, ya lo puedes meter a rehabilitación. Entonces ya ahí comenzamos los programas de rehabilitación y ahí vamos en rehabilitación con el niño. En el momento no nos habla porque es difícil, que por el autismo. Todavía no nos habla, pero camina, nada, pues conoce como las personas. Y lo importante, Dolly, y es a lo que queremos ir también, es ver cuáles son, digamos, esas características importantes, positivas, esas cosas que debemos reforzar y que tenemos que tener en cuenta para lograr un desarrollo potencial en estos niños, que si bien tienen algunas dificultades en su comunicación, en su interacción social y afectiva, tienen otras cosas maravillosas a las que se les puede sacar muchísimo partido. Vamos a seguir analizando. Ya voy a hablar contigo, Jessica. Ya nos sigues contando un poco sobre esas sensaciones. Voy a pasar a una notica antes, a otro testimonio que tenemos hoy en Red Vital. Luego pasamos a unos comerciales y seguimos hablando. Prepárense para Zona Interactiva con nuestros números. Vayan apuntándolos. Ya sé que muchos se los saben y se los doy a los que no. 381-54-54 y 851-1170. Veamos esta nota. Bueno, Santiago es un niño de 10 años que actualmente está en el grado 5º de primaria. Está con nosotros, o sea, en esta institución desde el grado preescolar. Y desde que llegó ha presentado unas características muy especiales. Lo que tiene que ver pues como con unos saberes muy especiales que él tiene, sobre todo en ciertas áreas como el área de sociales. Le gustan mucho los libros, le gusta mucho leer, le gusta la química, le gusta la historia. Santiago tiene unos talentos excepcionales en unas áreas, pero tiene unas barreras en otros asuntos, como es el tema del socioafectivo, ¿cierto? Ahí él tiene unas barreras y en la parte motora. Algunos niños y niñas no entienden mucho cuando él empieza a hablar de todos los asuntos que sabe, se confunden un poco y tal vez eso le crea una primera barrera. Otra es que él mismo lo ha expresado en otros momentos, que no le gusta mucho jugar, a menos que sean los juegos electrónicos. De pronto para la parte motriz tiene unas dificultades y por eso tiene unas barreras en la escritura. Lee perfectamente bien, pero en la escritura va muy atrasado, por decirlo así, porque se le dificulta escribir bastante. La relación con los adultos es como más fácil, claro, porque como tiene tantas cosas de qué hablar, tal vez los niños, sus pares, no le entienden mucho. Una vez lo llevamos a compartir una clase con los estudiantes de 11 el año pasado y él feliz, hablando de sociales, de capitales del mundo, de países, llega y se presenta y dice: me llamo Santiago, pregunten lo que quieran, con esa facilidad. Los primeros elementos son el yodo atómico 263, elementos atómicos. Wow. Están atrapados en los alimentos y en el agua. Yo diría que con Santiago se hace un trabajo muy intuitivo, y es que los maestros y las maestras van viendo todo lo que pide Santiago y se le logra encauzar y se logra identificar cuáles son las barreras para mirar hacia dónde lo orientamos.
El trabajo de nosotros se queda pues en el terreno de la pedagogía, que es importante y es un apoyo importante para trabajar con niños como Santiago, pero insisto en que requiere un trabajo interdisciplinario, neurología que hace el diagnóstico, terapia ocupacional, muy importante, sobre todo para desarrollar la parte motora. La familia pues tiene algunas dificultades económicas y eso hace que ellos no puedan acceder a unas oportunidades, por ejemplo, de unos especialistas que le puedan ayudar a trabajar en esos temas que tiene barreras. Ya volvemos con Red Vital. Red Vital. Entramos en zona interactiva y nos llama Silvia Elena Ríos desde Itagüí. Silvia, bienvenida. ¿Aló? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Llamo para felicitarlos por el programa, muy interesante. Diana, yo soy la niña de María Paula Arévalo, ella salió el año pasado en la nota también en el programa del autismo, la niña que salió en la terapia de los caballos. Sí. Para expresarles, a ver, yo me siento completamente feliz con mi hija. Yo considero que para estos niños la mejor terapia es el amor. María Paula es una niña completamente feliz, es una niña muy recochuda, estamos juntas todo el tiempo, me río parejo todo el día con ella, no, mejor dicho, yo me siento muy satisfecha por todo lo que hemos logrado con la niña. Es una niña que se comunica con nosotros, no hay un lenguaje fluido con ella, pero ella se hace entender muy claramente y yo me siento completamente feliz. El diagnóstico inicial de la niña era parálisis cerebral y las palabras del doctor fueron las siguientes: esa muchachita tiene parálisis cerebral, esa muchachita no va a caminar y no va a hablar, no gaste plata en esa muchachita que no vale la pena. Es muy duro, pero como padres hicimos todo lo contrario y la amamos con todo nuestro corazón. Mil felicitaciones por el programa. Silvia, a ti muchas gracias por comunicarte con nosotros y qué bueno saber de esta historia que ya conocíamos y por supuesto de esa alegría, ese agradecimiento, esa satisfacción que sientes hoy en día, igual a la que nos transmitió y nos comunicó María Adelaida y por supuesto todas las madres y el padre que hay hoy aquí en nuestro programa. Se nos está acortando el tiempo y tenemos muchísimas cosas por decir. Quiero aprovechar que Jessica todavía no ha hablado para que le dé un mensaje a esos hermanitos, hermanitas, a esa familia en general que tienen familiares que han sido diagnosticados con autismo. ¿Cuál sientes tú que es esa necesidad importante de ellos y cuál debe ser la actuación de los hermanitos especialmente? Pues uno como hermano pues debe tratar de ayudarlos, de entenderlos, no de tratarlos mal. Hay muchos que como piensan que no son como nosotros, que pues percibimos solo lo que hay en el mundo, tratan como de aislarlos dentro del núcleo familiar, lo cual que uno no debería hacer. Yo soy consciente que él pues tiene cosas que yo no hago normalmente, ni nada de eso, pero yo he estado principalmente junto a él y mi mamá en las terapias, he ido, me he enterado. ¿Has participado? Sí, qué lindo. Me he enterado de cosas que a ellos les pasan, cómo se comunican y todo eso, entonces trato pues más bien de estar con él y cuando él lo ve a uno, es lo principal que le da a uno es amor, entonces uno trata de devolverle ese amor, de comprenderlo, de ayudarlo y lo principalmente es tratar de que ellos pues estén con uno, que uno tenga ese vínculo con ellos como si fueran normales. Jessica, muchas gracias. Has tocado una palabra muy importante y que yo sé que todos también la sienten y es clave y como nos lo decía Silvia, el amor. Quiero volver a ti, Piedad, para que hablemos un poco, nos transmitían en otra preguntita internamente, esa parte de la detección temprana. En algunos casos es posible detectar tempranamente porque es muy evidente, pero cuando esas cosas no son evidentes, ¿qué se puede hacer? Perfecto. ¿Qué ojo hay que tener así como Perfecto. Clínico para que en familia nos demos cuenta y podamos actuar a tiempo? Mira, el primer mensaje grande para las mamás es que confíen
en su instinto de mamás. Cuando uno tiene un hijo, y esto lo digo como mamá también, porque soy mamá de un niño con síndrome de Asperger, uno sabe que algo está pasando. Y aunque el niño haga muchas cosas que aparentemente son conductas normales, uno sabe que hay algo en su desarrollo que no va bien. Entonces el primer mensaje es que estas mamás consulten, que consulten a los médicos y que se vuelvan, digamos, insistentes con ellos, porque existe una herramienta que se puede aplicar en los niños de 24 meses, entre los 18 y los 24 meses, que es un cuestionario que la mayoría de médicos conocen, otros no, pero estamos en la tarea de que todos lo conozcan, que se llama el M-Chat. El M-Chat es un cuestionario de 23 preguntas, donde hay este tipo de preguntitas sutiles que yo te decía ahorita. Si el niño hace lo que hacía el doctor ahorita, lo que nos contaba el doctor, que el niño no señala con su dedo, pero utiliza la mano del adulto para llevar a las cosas. Si su contacto visual no es el más adecuado. Si prefiere jugar solito que con otros niños. Si busca algún tipo de movimiento, por ejemplo, que disfrute de manera repetitiva, que yo juegue caballito con él. O que da vuelticas por ahí. Entonces yo veo al niño muy normal, pero que será tan raro que por ahí se para y de vez en cuando da vuelticas. Ese tipo de preguntas están en el cuestionario M-Chat. Como te digo, es responsabilidad de los médicos conocerlo y nos puede dar puede ser un indicador muy grande de los niños que pueden estar en riesgo de estar dentro de los trastornos del espectro autista. Si ese cuestionario es positivo en unos ítems especiales, el niño debe ser remitido a una evaluación transdisciplinaria muy estricta, donde se haga el diagnóstico definitivo. Muchísimas gracias, Piedad. Juan Guillermo, finalizando, ¿cuál sería ese mensaje importante que tú quisieras dejarles a nuestros televidentes, a las familias en general y a las familias que tienen alguna persona, algún ser, hijo, tío, padre, cualquier ser que en casa haya sido diagnosticado o no necesariamente, pero que ustedes en casa piensen que de pronto tiene este trastorno? ¿Cuál sería tu mensaje? A ver, yo partiría otra vez con lo mismo. Llevar a todo ser humano, independiente del diagnóstico, a desplegar las fuerzas de la socialización. Eso es inclusión total. Entonces, el gran consejo es a los padres que tienen dificultades con sus niños, porque van viendo que no participan, sino que de una u otra forma, un poco egoísta, ponen a participar al mundo por ellos, es que sí, con mucho amor, pero amor que sea capaz de dirigir las fuerzas que no están siendo desarrolladas. O sea, lo que es llevar a los niños y a las niñas a que ellos realicen por sí mismos las cosas, independiente de la pataleta, y no evitar a toda costa alimentar la satisfacción. O sea, que se desarrolle el deseo más que la conciencia en los niños y niñas. Desafortunadamente, en la gran mayoría de familias, por las mismas situaciones de dificultades para socializar, para entrar y aceptar el mundo, por esa irritabilidad que tienen frente al encuentro con el mundo, en sus pataletas o en sus dificultades, irritabilidad, empiezan desafortunadamente a ganar satisfacción desde el deseo. Y en lo personal no acompaño a los niños así. A veces en casa no estamos preparados para atender, y quiero yo nuevamente insistir en esto que han dicho ustedes, y es tener, digamos, esa sensación, si algo estamos viendo diferente, entonces remitirnos a un profesional que nos ayude a detectar y que nos oriente en casa cuál debe ser esa manera de tratar a nuestros hijos o a nuestros familiares que tengan este diagnóstico. María Adelaida, para finalizar, un mensaje desde tu posición de madre, corto, pero naturalmente que salga del corazón y que le hable a esas familias que están allá viéndonos. Bueno, a ver, Diana, y para todas las familias, más que mi hijo y todos los especialistas con los cuales he compartido, Juan, que ha sido un ser demasiado especial para la vida de mi hijo, y algo que aprendí del mismo Jonathan es que es algo muy sencillo en nuestros hogares. A ellos hay que permitirles unos hogares organizados, claros, hogares llenos de amor. Ellos son seres demasiado cálidos, demasiado amorosos,
y yo nunca en mi vida había realmente disfrutado de un ser tan limpio de corazón, tan libre de materialismo. Para mí ha sido una oportunidad, como para mi otro hijo de 27 años, poder aprender el otro lado de la vida. Antes yo creo que nosotros somos más complejos que ellos. Ellos tienen vidas todavía mucho más limpias, más sueltas y más claras. La recomendación es mucho amor, mucha disciplina, mucha organización y permitir que los hogares sean sencillos, que es el mundo de ellos. Muchas gracias, María Adelaida. Giovanni, voy a pasar a ti para que, desde tu posición de padre, ¿qué le dirías a las instituciones como acompañamiento para estos seres, a las instituciones y al Estado? Pero también a las familias. Sí. Esto no es un asunto de culpas ni de caridad, es un asunto de derechos. Estas personas, al igual que otras personas, requieren que la sociedad y el Estado, que lo conformamos desde la sociedad, tengan más responsabilidad para que el desarrollo de su autonomía y de su libertad lo puedan lograr con más cosas que hoy no les estamos dando. Muchísimas gracias. Tenemos tiempito para que Doris y Dolly nos den unas palabritas corticas porque son segundos lo que tenemos. Doris. Bueno, yo les diría que disfruten. Es una nueva condición, ellos nos enseñan muchísimo. Él me ha logrado hacer mejor mamá, mejor mujer, mejor persona. Entonces debemos disfrutar cada cosa, cada inconveniente, cada dificultad, porque eso nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias, Doris. Y finalmente, Dolly, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje sería que no los dejen en la casa, sino que los lleven a todo lo que necesiten, rehabilitación, estudio. Walter, por ejemplo, también está en preescolar, en la institución educativa La Piedad. Allá está, pues, como en socialización con más niños, aunque no habla, pero allá está y le gusta ir. Entonces él disfruta todo eso y uno también lo disfruta porque hay que hacer todos estos esfuerzos para ellos más tarde. Claro, tienes toda la razón. A todos muchísimas gracias por sus testimonios, por habernos enseñado hoy este proceso tan importante en Red Vital, que hayamos aprendido sobre este mundo de los seres con autismo, que es un mundo muy especial, un mundo que lleva el amor. Muchas gracias también, Juan Guillermo y Piedad. Quiero darles el resultado de nuestro televoto. Básicamente, la respuesta que mayor porcentaje tuvo fue la C, la falta de recursos dispuestos por el Estado, un 78%. La A tuvo un 9%, la B 0% y la D 13%. Ahí les quedó entonces el resultado y este tema tan bonito que tratamos hoy en Red Vital. Los esperamos la semana entrante, martes y miércoles, como siempre, a las 3:30 de la tarde, tratando esos temas tan importantes para ustedes, para la familia, para los jóvenes, para los alumnos. Los esperamos entonces la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Conéctate a la vida. Buenas tardes para todos, bienvenidos como siempre a su programa Red Vital, los miércoles dedicados a la familia. Hoy tenemos un tema muy especial a propósito de la celebración del Día de la Conciencia del Autismo que se celebró el 2 de abril, pues hoy estaremos tratando este tema, cruzando la frontera del silencio. Hablaremos hoy entonces sobre este hermoso tema, sobre este tema que nos lleva a conocer
una manera distinta de comunicación, una manera diferente de conocer a estas personas que tienen este trastorno, pero que de alguna manera nos hablan de su mundo interior. Hoy vamos a aprender cuál es esa manera en la que nos hablan, traspasando entonces esa frontera del silencio. Primero vamos a conocer la historia de María Adelaida Storti y su hijo Jonathan, que nos cuentan algo sobre esta forma de comunicación. Veamos. Mi familia está conformada por mis dos hijos. Tengo un hijo mayor de 27 años, comunicador social, y mi hijo menor, Jonathan, él es autista. En estos momentos él estudia en una institución educativa especial. Madres que tienen en este momento hijos especiales, sobre todo autistas, es que lo vean realmente como una oportunidad. Realmente ellos van progresando con el tiempo, usted va viendo resultados a medida que va avanzando. Eso sí, siempre y cuando estén apoyados por medio de un proceso terapéutico educativo. Es muy importante que tengan el apoyo de especialistas, porque realmente uno solo, una sola no sería capaz de haber sacado a mi hijo adelante. Ya van muchos años de experiencia en este proceso. Hablemos un poco sobre esos temores iniciales. Aíslate un poquito de ese sentimiento de gratitud que tienes hoy, de ver esta experiencia como una experiencia muy especial de crecimiento. Aíslate un poco de esos sentimientos para que te remitas a esa historia cuando empezaste a tener temores, a ver aquellos síntomas que te hacían sentir angustiada. Cuéntanos un poco lo que sentiste inicialmente. Bueno, inicialmente incluso yo detecté a mi hijo desde el momento que nace, me lo entregan y lo empiezo a observar en el hospital, un comportamiento de mucho ausentismo. Mi hijo incluso no lloraba. Pasaron las horas, dormía, despertaba y él no lloraba a pedir alimento. Fue la primera voz de alarma cuando le pedí el favor al pediatra que hiciera algo y lo revisara, que lo notaba muy extraño. De ahí le hacen los primeros exámenes, unos de azúcar, si era diabético, si era. Finalmente me dicen, no te preocupes que tu hijo es un hijo demasiado tranquilo. Me fui yo tranquila a mi casa, pero cuando empiezo a notar que ni siquiera seguía los movimientos de los móviles, ningún tipo de estimulación me respondía, al punto que llegué a pensar y dije, ¿será que mi hijo es sordo? Mi hijo no acata, mi hijo no entiende lo que yo le estoy diciendo, qué es lo que está ocurriendo. Y algo que me dolió mucho y que yo sufría mucho era porque él no permitía el contacto físico. Cuando yo quería cargarlo, cogerlo, tomarlo, él rechazaba esto. Algo también que me llamaba mucho la atención y que empecé a pensar, sentí hasta cierto temor con la sociedad. Es un mundo diferente al mundo de todos nosotros, pero es un mundo lleno de amor. Yo nunca he visto en ningún ser humano tanta pureza de amor y entrega como la he visto en mi hijo. Por el contrario, siento que la llegada de Jonathan nos unió mucho más como familia, tanto a mi hijo mayor como a mí, y con él nos unió. Somos 3 seres humanos en esta casa que considero yo hemos luchado mucho por salir adelante y por tenerlo donde está. Y es un regalo definitivamente. Si en unos años sufrí, lloré, pataleé, ahora le doy gracias a Dios y quisiera darle ese mensaje a las madres que tienen un hijo con alguna discapacidad, que no lo vean como una frustración, que lo vean como una oportunidad, porque en la vida nada es gratuito. Si nosotros como madres fuimos elegidas para tener unos hijos tan especiales es porque somos madres muy especiales. Madres, familias muy especiales, personas muy especiales. Y este testimonio que nos ha dejado María Adelaida es para empezar este programa hermosísimo, sobre todo por esas palabras, María Adelaida, en las que dice, si al principio fue una pataleta, temor, angustia, ahora es agradecimiento. Quiero que empecemos analizando estas frases que nos dejaste en la nota pregrabada. Primero, por supuesto, saludarte, darte la bienvenida a Red Vital, hoy como testimonio de tu vida. Otras veces has estado invitada como profesional, hablándonos un poco de otros aspectos
aspectos diferentes que siempre tratamos aquí en Red Vital. Nos alegra mucho tenerte dándonos tu testimonio de vida. Muchas gracias, de verdad que estar en este lugar ya como madre, como persona que tiene un ser tan especial en la familia y que puedo compartir hoy por hoy un testimonio y una voz de aliento a aquellas. Jonathan en la actualidad cuenta con 17 años, él es un niño, es un joven autista, fue diagnosticado a la edad de 3 años, aunque cuando él nació pues yo noté un comportamiento diferente al normal de otros niños. Esto me llevó incluso a afanarme un poco y empezar a buscar especialistas para que lográramos detectar qué era lo que le pasaba. Uno de los comportamientos más particulares de los cuales yo empecé a notar era que era un niño totalmente ausente, él no respondía a ningún tipo de estímulo externo. Aparte de ello, creíamos que incluso era sordo, que tenía alguna dificultad, no acataba ningún tipo de norma. Y esto me llevó a preocuparme demasiado porque ya cuando llega al primer año de edad, Jonathan se llegó a recorrer aproximadamente 13 guarderías porque realmente ninguna guardería se lo soportaba. Era un niño bastante irritable y nadie entendía qué era lo que le pasaba, ni siquiera nosotros sabíamos qué ocurría en el mundo de él. Fue bastante doloroso pues aceptar, y más cuando te dicen tu hijo tiene un autismo, y yo preguntaba, pero ¿tiene cura con el tiempo? Y te dicen no, esto no tiene cura. Yo algo ya había estudiado sobre autismo y sabía que dentro de las discapacidades es un trastorno profundo, ¿no? Profundo y permanente, con unas características que son complejas, como es no contar con la comunicación, no contar con la capacidad de interactuar con otros, tener comportamientos bastante, ¿qué te dijera? Comportamientos de mucho movimiento, y me dio mucho miedo porque es confrontar lo que quizás tú has estudiado con la realidad que te está pasando a ti. Uno cree que esto le puede pasar a cualquiera menos a uno. Sentí dolor, sentí miedo, incluso pedir ayuda incluso desde muy recién nacido, era porque cuando él empieza a crecer, su mirada era totalmente perdida. Yo podía pasarle, hacerle movimientos para que él reaccionara y no lo hacía. Aparte de esto, algo que me preocupó fue que cuando yo me iba, lo dejaba con alguien, ni se inmutaba, de que su madre se iba a extrañar. No sentía esa angustia de separación que muchas veces es usual en los niños. Incluso los vecinos comienzan a decirme, María Laida, tú pareces que no tienes un bebé, tu bebé no llora, tu bebé no se siente nada, qué niño tan especial, no grita. Y dije yo, no, esto no es así. Yo empiezo entonces, cuando cumple el año, a llevarlo a la primera guardería, pensando que le faltaba socializarse con otros niños, y ahí empieza la pesadilla porque comienza el rechazo. Mi hijo gritaba, mi hijo se autoagredía, mi hijo se agredía, agredía a otros, gritaba todo el tiempo, lloraba todo el tiempo, y yo casi que me enloquecía. Pues yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Lo llevaba donde los especialistas y todos me decían, tienes que esperar, los exámenes todavía no detectan nada, tu hijo no es sordo. Le hicieron exámenes de audiometría, todo aquello, me decían, tu hijo no es sordo, tu hijo tiene algo, pero todavía no sabemos. Empecé, mejor dicho, en un año atravesábamos por cantidad de especialistas, hasta que a los 3 años, un neuropsicólogo, el doctor David Pineda, me lo evalúa y me dice, realmente María Laida, tu hijo es autista. Cuando tú recibes esa primera noticia, entonces la esperanza de una madre es, bueno, ¿y esto tiene cura? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Para dónde lo llevo? Me dice él, no, María Adelaida, el autismo no se cura. Te voy a dejar, María Adelaida, en este puntico porque quisiera hacer un paralelo con las historias de nuestros otros invitados, y ya después pasamos a que también cada uno nos narre esa parte de la historia, el momento en el que